Sabes que el Padre ponía algo en mi corazón y voy a compartir con ustedes acerca de ello. Pero antes de continuar, ¿verdad? Ciertamente cuán necesario, aún en el tiempo y en la hora en la que tú y yo vivimos, cuán necesario es que en nuestras vidas pueda haber un carácter forjado. No quiero decir tratado, porque el carácter es aquello que se forja en nuestras vidas. Esa vez con los tratos de Yahweh, con las cosas que vienen, el trato que Él pueda tener con nosotros, pero más que ese trato, que tú y yo estemos dispuestos a decirle: Padre, sé tú quien forje nuestras vidas, nuestro carácter, porque sabes que hay algo que es muy notorio. Y lo puedes mirar aún dentro, y no te lo estoy hablando cerca de lo que es ministerio, pero te lo estoy hablando muchas veces en la vida secular, en el lugar donde desempeñamos, aún en las entidades gubernamentales, en muchos lugares. No por el simplemente hecho de tener un lugar de liderazgo, significa que se sea un buen líder. ¿Cuántos entendemos eso? Hay gente que puede liderar o tener a cargo algo, pero no por ello significa que tal persona pueda ser un buen líder. Porque esto es algo que tú y yo debemos de entender, que el Padre necesita forjar en nuestras vidas, en nuestro carácter, esa vida, ese carácter forjado en cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Y eso es con los tratos de Yahweh, con las cosas que vienen a nuestras vidas, a las cosas que vienen a nuestros corazones. ¿Y por qué te lo hablo? Porque si tú y yo estuvimos hablando acerca de la vida de Abraham, y acerca de la vida de Abraham hay cosas que tú y yo pudimos tomar, cómo miraron cosas la primera, la segunda y la tercera generación. Abraham siendo la primera generación, Isaac siendo la segunda, Jacob siendo esa tercera generación. Y es importante que lo podamos entender, cómo el Padre desea gracias, Abraham, hijo. Que el Padre pueda tratarnos, pueda forjar nuestras vidas y pueda forjar nuestros corazones. Y no simplemente para nosotros, porque lo que uno es aquello que uno transmitirá a nuestra descendencia, a nuestros hijos. ¿Y cuántos queremos dejar a nuestra descendencia un buen carácter formado en cada uno de nosotros? Porque eso habla todo acerca de nosotros. Y mira lo que dice segundo libro de Timoteo, capítulo 3. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, dice la palabra. Dice: pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y tú y yo estamos viviendo tiempos difíciles, no simplemente por el tiempo, por las circunstancias, sino porque la misma palabra de Yahweh así lo describe. Los tiempos que tú y yo vivimos son tiempos difíciles. En medio de todo, en medio de todo eso que vivimos, tenemos esa paz y esa confianza en Él. Eso sobre todo. Es aquello que nos puede dar la paz, la tranquilidad, el shalom, la confianza de podernos levantar, acostarnos en paz y poder estar confiados en que Yahweh es el que hará a través de nuestras vidas y en cada una de nuestras circunstancias. Y dice la palabra, dice: sabe eso, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de las concupiscencias, dice, crueles, aborrecedores de lo bueno, dice, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor a Elohim. Dice que tendrán apariencia de reverenciar a Elohim, pero estarán alejados del poder de Él. A los que son así, apártalos de ti, dice, porque esos son de los que se escurren sigilosamente de casa en casa, dice, cautivan y mujeres sin duda. Pero vamos a enfocarnos en los primeros versículos. Dice: sabe esto, que en los últimos tiempos, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, más que ser amadores de las cosas del carne. En otras palabras, tendrán la apariencia de amar a Yahweh. Y cuando me refiero a Yahweh, déjame hacerse una pequeña reseña de esto. Cuando hablamos acerca del nombre de nuestro Creador, de Yahweh, estamos hablando acerca del nombre de Jehová,
que tú y yo podemos encontrarlo en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a ellos. Si tú miras al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento no hay más información, no simplemente podemos encontrar que es la palabra Jehová, mas luego en el Nuevo Testamento ya no encontramos la palabra Jehová, que la palabra Jehová habrá referencia al Creador, a Yahweh, a nuestro Padre. Y vemos que en el Nuevo Testamento ya no aparece como Jehová o con el nombre de Jehová, sino que aparece con el nombre únicamente de Dios. Haciendo referencia a ello, también podemos tomar en cuenta que la letra J no vino a existir hasta el siglo XVI. Por tanto, el nombre de Yeshua ni de Jehová pudo haber existido antes de ese tiempo del siglo XVI, puesto que la otra, la J, todavía no había sido introducida a nuestro vocabulario hasta el siglo XVI. Por lo tanto, podemos sacar una deducción que Jehová no pudo haber sido, sino que el nombre, aún los manuscritos más antiguos que tú y yo podemos encontrar, no de la Reina Valeria, sino muchos otros más antiguos, no aparecían con la letra J antes del siglo XVI, aparecían con la letra I. Hablando, si tú buscabas el libro de Jeremías, no decía Jeremías con J, decía Jeremías o Jesús. Poder hasta el siglo XVI vino a ser cuando vino a ser un cambio o una modificación. Se le llamó también al nombre de Adonai, puesto debido cuando el pueblo de Israel había sido llevado a su cautiverio por el pueblo babilónico y salieron de ese cautiverio solamente algunos pocos, como un 20%. Se piensa o se cree de esta manera que para que el nombre de él no fuera más blasfemado entre las naciones, sino que por esto que es uno de los mandamientos. La palabra de Yahweh dice: no tomarás a la ligera el nombre de Yahweh tu Elohim, o no lo tomarás en vano, o no harían burla, debido a que el pueblo judío que había permanecido en ese cautiverio babilónico por 70 años, que tú y yo leemos que Daniel entendió y Daniel pidió perdón. Puedes mirar Daniel, creo que es capítulo 7, donde clama y pide perdón porque entendió el tiempo de su cautiverio, que serían 70 años. Vemos que salieron de ese lugar, pero también debido a ello decidieron omitir o no pronunciar el nombre de Yahweh, puesto que había sido blasfemado entre las naciones, o se le había dado un mal uso a su nombre, puesto que a estos hombres se les llamaba como Yahus, como Yahudim. Y eso era una forma de burla, cual ellos llamaban, que significa los judíos. Pero al omitirlo ellos, después de ese tiempo, se piensa que el nombre de Yahweh, si tú miras escrituras más tiempo atrás en el libro de Génesis, anteriormente que todo esto sucediera, dice que habieron hombres que clamaron, invocaron el nombre de Yahweh. ¿Qué significa invocar? La palabra es poner el nombre sobre la vida de alguien o la vida de una persona, lo que es la bendición arónica, lo que escuchábamos a través del canto. La bendición arónica es poner, la palabra en el libro de Números dice: y de esta manera pondrán, invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, haciendo una mención que su nombre estaría sobre nosotros. Esa es una seña de que el nombre hasta ese tiempo había sido pronunciado y había sido proclamado. El sumo sacerdote levantaba sus manos haciendo una señal así más o menos con las dos manos, y al momento de hacerlo declaraba la bendición arónica que tú y yo conocemos, que dentro había una tiara que el sumo sacerdote traía sobre su cabeza, una diadema. Esa tiara traía las inscripciones, lo que tú y yo conocemos como en el español como el tetragramatón, que es YHWH. Hasta ese entonces era Yod, Het, Bad, Hei. La palabra Yod, Het, Hei, Bad, Hei significa Yahweh. Yod, Yahweh. Haciendo referencia entonces, después de ese cautiverio, el nombre de Yahweh no volvió a ser proclamado. Hasta el día de hoy, si tú escuchamos cuando se habla acerca del nombre de nuestro Creador, se habla acerca del nombre de Hashem. Mas sin embargo, si tú y yo tomamos la traducción de la palabra Hashem, la palabra Hashem significa el nombre. Shem significa nombre. El nombre. Pero vendría a ser casi lo mismo lo que tú y yo conocemos. Adelante, pásale. Sería lo mismo que tú y yo conocemos cuando hacemos referencia a un nombre.
Cuando hablamos acerca de ello, estamos hablando únicamente del nombre, pero no cuál es el nombre de esa persona. ¿Cuánto lo podemos entender? Yo puedo hablar acerca de alguien y te puedo decir, ay, nombre, tal persona es así, tal persona es bien bueno y es bien amiguero y es bien esto. Y puedo dar muchas buenas cualidades de una persona y tal vez tú me vas a decir, pues sí, pero ¿de quién hablas? Te estoy dando las cualidades, lo que es, mas no te estoy dando a conocer el nombre de esa persona. Es lo mismo lo que tú y yo conocemos a través de Yahweh, que es nuestro proveedor, que es que Yahweh es el que suple nuestras necesidades, que Yahweh es el que sana, y todo esto que tú y yo conocemos hablan acerca del carácter de Él, mas no de su nombre. Hablan los atributos del Padre. ¿Cuáles son sus atributos? Él es amoroso, Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es perdonador. ¿Cuántos entendemos eso? Son sus atributos. Mas su nombre verdadero es Yahweh. Que si tú miras aún en el libro de los Salmos, el libro de los Salmos habla acerca referente al nombre de Yahweh, usándolo con la letra, con el nombre de Ja. Muchas traducciones dicen bienaventurado, dice alabemos a Ja, porque Ja es su nombre. Mas si fuéramos a traducciones un poco más antiguas de ello, diría Ya. Cuando tú y yo pronunciamos aleluya, estamos diciendo alabemos a Ya, el nombre corto de nuestro Creador. Es una palabra que aún en todos los lugares que tú y yo vayamos, pues en español, en Estados Unidos, en muchos otros lugares, en hebreo, muchos lugares, cuando tú y yo automáticamente escuchamos aleluya, aleluya es una palabra hebrea, que más correctamente es halel, haleluya, halel, que significa alabar allá. ¿Cuántos lo entendemos de esa forma? Por eso podemos darnos cuenta que el nombre correcto de nuestro Creador es Yahweh y el nombre de su hijo es Yeshua. En el Nuevo Testamento, cuando estaba Yeshua con sus discípulos en la última cena, hablando respecto a ello, dijo, a los hombres que tú me diste, dice, les he dado a conocer tu nombre. Lo habían omitido por mucho tiempo, pero Yeshua se encargó de darles a revelar o a conocer el nombre de nuestro Padre. ¿Y cuántos sabemos que su nombre tiene poder? Que aquello de lo que tú y yo nos imponemos sobre nuestras vidas, de eso nos revestimos. Y si tú y yo ponemos el nombre de nuestro Padre sobre cada uno de nosotros, aún en declarar la bendición arónica, esa es la manera en que tú y yo seremos bendecidos. ¿Y cuántos de nosotros deseamos serlos? Amén. Gracias, Padre, ¿verdad? Dejando en parte esto, podemos mirarnos. Dice que regresando al segundo libro de Timoteo, dice, sabe esto que en los últimos días, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, con la apariencia de amar a Elohim, hablando de nuestro Padre. Dice, celosos, altivos. ¿Cuánto de esto hay aquí hoy en día? Dice celosos, vamos a un poco más allá. Padre. Dice amantes de sí mismos, dice amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, dice ingratos, impíos, calumniadores, esclavos, crueles, aborrecedores, dice traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de placeres más que de Elohim. Pero lo que me llama más la atención, y vamos a enfocarnos en esta parte, dice desobedientes a sus padres. Este mundo, o déjame ponerlo de esta forma, tú y yo somos el producto de aquello que nos ha formado. ¿Cuánto lo entendemos? Todos nosotros somos el producto de aquello que nos ha formado. Son cosas o estatus que no se pueden cambiar. Hay cosas en nuestra vida que tú y yo no podemos cambiar. ¿Cuáles son esas cosas que tú y yo no podemos cambiar? Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, no las podemos cambiar. Número uno, ¿dónde nacimos? Son estatus que no podemos cambiar. Los que sí se pueden sacar la ciudadanía, sí, yo entiendo, pero hay cosas que nunca se van a cambiar. Es el lugar de nuestro nacimiento, donde vivimos, la escuela donde tú y yo estuvimos, nuestros padres. ¿Cuántos de aquí tenemos padres? Todavía tenemos la dicha de tenerlos, ¿verdad? Con vida. Gracias al Padre. O aún si ya no se tiene esa bendición de tenerlo, es algo, amado, que tanto estén en vida como
ya hayan pasado a ese tiempo, a esa espera, hay cosas que tú y yo no vamos a cambiar. ¿Quiénes son nuestros padres? No los podemos cambiar. La palabra no dice quiénes son tus padres. Y me llama mucho la atención que la palabra de Yahweh dice que ese es el principal mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, porque largura de años tendrás sobre esta tierra. Eso es una promesa para todos nosotros que somos hijos. ¿Y cuántos hijos hay en esta hora? Amén. Y somos llamados a llevar esa honra a la vida de nuestros padres. Es el principal mandamiento con promesa. Si vamos un poco más allá o indagamos un poco más allá, hay 2 tablas que le fueron entregadas a Moisés. 5 con una tabla con 5 mandamientos, 5 con otros restantes, en total 2 tablas. 5 de ellos tú y yo podemos tomarlos de una manera, 5 maneras en las que tú y yo podemos amar a Yahweh. Yeshua dijo, amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu ser y con todo. Cuando le preguntaron y se acercaron a Yeshua y le dijeron, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Él dice, escucha, oh Israel. Dice, y el principal mandamiento es, escucha, Israel, tenemos que aprender a escuchar. Voltea con la persona que está a tu lado, tenemos que aprender a escuchar. Y con esto me refiero a la palabra de Yahweh. Amén. Tenemos que poner oídos a lo que la palabra de Yahweh nos habla. Dice, escucha, oh Israel, dice Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Dice, llamarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 depende toda la ley de los profetas. No dice que de estos 2 son los mandamientos. Dice que de estos depende la ley o los mandamientos de Yahweh. 5 mandamientos, si lo quieres poner de una manera, en la que tú y yo honramos, llamamos a Yahweh con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y 5 mandamientos en los cuales tú y yo mostramos y reflejamos ese amor a nuestro prójimo. ¿Guardar el día de reposo es mostrar amor a Yahweh? Sí. Es obedecer. Es el 4º mandamiento. Su palabra dice, no tendrás otros dioses aparte de mí, porque yo soy Yahweh, un Elohim celoso que castiga la culpa de los padres a la primera, tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. El guardar o tenerle a Él en primer lugar en nuestras vidas, ¿en eso mostramos nuestro amor a Él? Sí. Porque Él es el único sobre nosotros. En reverenciarlo. A la medida que tú y yo podemos amarle a Él, es a la medida que tú y yo honramos a nuestros padres. O mejor dicho, déjame ponerlo de esta manera, a la medida que tú y yo nos sujetamos a nuestra autoridad inmediata. Y esa autoridad inmediata, ¿quiénes son? Nuestros padres. Déjame marcar un paréntesis. ¿Cuándo debemos de sujetarnos? Tú dices, pastor, es que yo estoy grande. Es mostrar honra y respeto. Pero cuando se está muchas veces dentro del lugar de casa, y siempre lo he predicado, desde cuando un hijo está en casa de papá y de mamá, y papá y mamá son los que solventan y pagan todos los gastos, todo lo que tú quieres. Estoy hablando a veces del joven que dice, es que yo ya me voy. Hasta el día que el hijo no se vaya de la casa y sea responsable por sí mismo, tiene la autoridad, si tú quieres, de mandar sobre su vida. Pero mientras el hijo viva dentro del techo de su padre, quien manda y quien gobierna es esa autoridad inmediata que Yahweh ha puesto, que son ¿quién? Los padres. ¿Y por qué te lo digo eso? Porque eso es un principio bíblico, amado. Porque el día de hoy mucho de esto se ha perdido. ¿Dónde se ha perdido? Yo me recuerdo mucho tiempo, si aún la abuelita, ¿verdad? Si uno le levantaba la mano a la abuelita en enojo, o aún la mamá, no faltaba si volaba un zapato, una chancla o algo. Yo me recuerdo cuántos tuvimos padres que nos disciplinaban, como dice Hebreos. Dice que nosotros teníamos padres, dice que obedecíamos, dice, aunque la disciplina de primero no era de provecho. La disciplina, ¿a quién le gusta ser disciplinado?
Dice Hebreos, dice que aunque la disciplina a nadie parece provechosa, pero tarde o temprano esa disciplina tendrá sus frutos. Porque Yahweh a quien ama disciplina, dice la Escritura en Hebreos. Y eso, para muchos de nosotros tuvimos padres que nos disciplinaban, que ahora tú y yo venimos a entender. Tal vez yo no sé si lo miras de esa manera, pero ahora venimos a entender muchas veces lo que papá o lo que mamá te quiso decir alguna vez. No hagas esto, no hagas lo otro, no te comportes de esa manera, no seas así, o regresa, o yo no sé, muchas cosas. En las que a veces llegamos a pensar, si le hubiera hecho caso a mi mamá, si le hubiera hecho caso a mi papá. ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron esa experiencia, ya la vivieron, ya pasaron por ahí. Y tú y yo somos el producto de todos aquello de lo que nos ha moldeado, de lo que nos ha forjado nuestro carácter. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cuál no debe de cambiar? No importa cuál sea nuestra ciudadanía, no importa cuáles sean nuestros padres, cuál sea el lugar, el ambiente donde tú y yo nos crecimos, el cual nos formó y formó cierta parte de nuestro carácter en nosotros. Lo importante es aquello que Yahweh desea hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Lo que Yahweh desea hacer en nuestras vidas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no importa cuáles sean nuestros orígenes, lo importante es lo que Yahweh desea hacer con nosotros, en nuestras vidas. Su plan, su propósito eterno sobre cada uno de nosotros. Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, con la apariencia de amar a Elohim, desobedientes e ingratos. ¿Qué nos enseña esto? Nosotros, ya sea si tú le quieres llamar, vamos a ponerlo de esta manera, un hijo mal creado, dice la Escritura, dice que traerá ofensa a sus padres. Pero el hijo que es obediente, trae honra a sus padres. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean para honra? Sean que te den la satisfacción. ¿Cuántos deseamos hijos así? Que traigan satisfacciones a nuestras vidas. Que tú y yo los podamos mirar crecer, que se puedan conducir por ese buen camino, que puedan tomar esas decisiones, que puedan llegar tal vez a adquirir o tomar la posesión que Yahweh desea para sus vidas, que Yahweh pueda cumplir su propósito eterno en la vida de cada uno de ellos. ¿Cuántos deseamos eso? Que Yahweh es el que cumpla esos planes en la vida de nuestros hijos. Todos. Pero ¿sabes qué? Eso implica y demanda algo de nosotros. ¿Qué es aquello que el Padre demanda de nosotros? Dentro de todos, si tú lo queremos mirar, todos los principios de esta palabra, no solamente son principios ministeriales que tú y yo podemos aplicar para un liderazgo, para dentro del pueblo, dentro de la asamblea de Yahweh, sino que estas instrucciones y estas ordenanzas son principios en toda área de nuestras vidas, no simplemente en el área ministerial, en el área pastoral, si tú quieres, pero es un principio aplicado en nuestras vidas en todas las áreas. Si tú y yo tomamos esta palabra y tomamos sus principios, esta palabra nos hará cambiar nuestras vidas, nos hará prosperar, nos hará salir adelante y muchas de las cosas que tú ya conocemos. Pero ¿dónde se ve reflejado todo ello? Son principios para liderazgo. Pero si tú y yo no lo sabíamos, nuestro mayor liderazgo que tú y yo tenemos es nuestra familia. Amén. ¿Dónde está? ¿Qué es nuestra familia? Son nuestros hijos, nuestra esposa. La palabra de Yahweh dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. ¿Quién viene a ser tu familia inmediata? Aun cuando tú y yo nos casamos, ¿quién viene a ser nuestra familia inmediata? Mi esposa e hijos. Y si no hay hijos, pues la esposa. Y viene a ser tus padres, viene a ser parte de tu familia, pero tu familia inmediata son tu esposo, es tu pareja. Y cuando la palabra habla, nos habla acerca de cosas y principios que tú y yo tenemos que aplicar en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos principios? Mucho de esto, ¿por qué te lo vuelvo a repetirlo?
muchas veces me ha tocado, y no solamente mí, yo te lo puedo asegurar que muchos de ustedes también lo han mirado. Una vez me tocó, estar en una tienda, en un supermercado. No sé si sería papá o abuelo, no sé qué sería, pero traía un bebé cargado. Y estaba el hijo que quería que le comprara algo, te estoy hablando, creo que fue en H-E-B o Walmart. Y el hijo quería que le comprara algo. Y porque no le compraron, yo creo que no se lo compraron, me imagino. De repente nada más se oyó hacer algo así como bien seco. Y volteo, ¿verdad? Y el papá, no se vuelve a repetir, no sé si sería abuelo o papá, pero no supo ni qué reacción tomar. Nada más se le quedó viendo y le dijo, no, no, no. ¿Pero qué fue? El niño, y ya no estaba tan pequeño, ya estaba consciente de lo que hacía, le dio una buena cachetada al hijo. Digo, al abuelo, vuelvo a repetir, abuelo, papá, no sé qué sería. Y le dio. Y yo me recuerdo mucho que antes uno de nosotros pudiera levantarle la mano a papá y a mamá, ya eran cosas, si tú quieres, mayores. Yo te puedo dar mi testimonio, y no hablo por nadie, hablo por mí. Yo me recuerdo que cuando yo hacía cosas que yo bien sabía que mi mamá me iba a dar con algo, automáticamente lo primero que pensaba era ponerme doble pantalón. Y te lo soy franco así. Y venía mi mamá y a veces para darme, y a veces yo creo que ni era tan fuerte, ¿verdad? Pero era su manera de instruirme. Y me daba, y a veces yo hacía que me dolía bastante. Yo creo, si yo digo que me duele, pues ya creo que ya no me va a dar otro. Pero, y te estoy hablando que algo que yo sabía que cometía que estaba mal. Y yo me imagino en los tiempos que vivimos ahora, si yo hubiera levantado la mano a mi papá y a mi mamá decía, ¡hey! Cuidado. Yo no sé, ¿verdad? Yo creo que me iba como en feria, o me hubiera ido. Pero mucho de eso es lo que vemos ahora. Tal parece que los que gobiernan la casa o los que dan las órdenes son los hijos. Ahora es muy común que el hijo pueda pegarle al papá, o más que nada a veces a la mamá, que puede empujar, yo no sé, tantas cosas. Y son cosas que tú y yo vemos que suceden hoy en día. Pero la misma palabra en Timoteo lo dice de esta forma. Y no es para que nos alarmemos. Porque la palabra dice que en los últimos tiempos habría hombres o hijos desobedientes a sus padres. Y es cosa lo que estamos viendo ahorita. No sucedía hace 15 años, 20 años, cuando yo me recuerdo que mi mamá o tu mamá o tus padres te disciplinaban. Pero son cosas que tú y yo vemos más generalizado cuando hoy en día. ¿Y dónde es donde recae todo? En nosotros. Porque muchas veces la tecnología, los afanes, las preocupaciones, tantas cosas que nos pueden desenfocar y que inconscientemente nos apartan de ese tiempo, de esa relación con nuestros hijos. Por muchos motivos, por el trabajo, por lo que sea. Pero yo me recuerdo, y vuelvo a ponerlo de mi parte, de quien más parte o recuerdos yo grabo en mi memoria son tiempos con mi madre. Y tú dices, ¿no tuviste padre? No, sí lo tuve y hasta el día de hoy lo tengo y doy gracias al Padre por la vida de él, que todavía puede estar con vida y que todavía puedo abrazarlo, puedo darle un abrazo, un beso, lo que tú quieras. Y doy gracias por ello. Pero yo guardo más memoria de mi madre que con mi padre. Porque tal vez mi padre trabajaba, tenía que traer la provisión para la casa, tenía que hacer esto. Mi mamá trabajaba de la misma manera cuando nos tuvo a mí, a mi hermana.
Se tomó creo que un año, 2 años en lo que ella pudo estar ya más grandes y luego ya nos pudimos quedar, creo que fue en la casa de mi abuela donde nos quedamos y ya nos recogía y todo ello. Pero ¿a qué punto voy? Era el tiempo que yo pasaba con ella. Pero los tiempos de antes no son los de ahora. Hoy el día están los celulares. Los celulares muchas veces consumen la mayor parte del tiempo de una familia. La televisión viene a ser el entretenimiento para todos. Los aparatos electrónicos, tantas cosas. ¿Qué había en los tiempos cuando mi mamá pasaba tiempo conmigo? No había videojuegos y si había estaban carísimos, olvídate que me lo fueran a comprar. Eran lo mejor de la moda y eso era un lujo antes que una necesidad. Y bienaventurado, niño, si tu amigo tenía un videojuego, ya lo hiciste. Porque si no tenías, olvídate de haber jugado uno. ¿Y qué es lo que sucede? Todo eso viene a consumir parte de nuestra interacción como familia los unos con los otros. Puedes mirar tú hoy ir a los restaurantes y te estoy diciendo todo una introducción para que podamos entrar donde verdaderamente quiero. Tal vez no lo entremos, pero la próxima semana con seguridad. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando vamos muchas veces a un lugar, al supermercado, a comer, yo te puedo asegurar que no hay familia que no tenga un niño, un teléfono en las manos y también un papá y mamá que estén tan enfocados en lo que está en su teléfono, Facebook, Twitter, WhatsApp, yo no sé qué será, pero tan metidos en ello que se pierde ese tiempo de comunicación, de interacción los unos con los otros. Y entre más estas cosas vienen a consumir nuestro tiempo de familia, de nuestro tiempo con nuestros hijos, nuestro tiempo con familia, con nuestros seres queridos en todo, se pierden los valores y los principios fundamentales de esta palabra, empezándolos a hacer a un lado para establecer nuestros propios principios. Y lo vuelvo a repetir y estoy haciendo una comparativa de los tiempos de antes. Antes en lo que un joven se divertía y se entretenía era con un trompo, un valero y unas canicas. Y búscate una buena tierra y con el talón haz el pocito. Quien no jugó canicas, pues quien jugó canicas me va a entender lo que hablo. Y era buscar y era lo más entretenido de todo. Te la pasabas horas. Pero ¿qué hacía eso? Aún eso, el jugar con un trompo, con unas canicas, ayuda a interactuar los unos con los otros. Tenía una persona con la cual interactuaba, una persona con la cual hablaba frente a frente, la que podía tener comunicación uno con uno. Cuando hoy si quiero decir algo, quiero decir te amo, mi amor, esto, lo otro, lo tengo que escribir por un mensaje. ¿Por qué no decirlo frente a frente? Porque se ha perdido muchas veces la comunicación y la interacción los unos con los otros. ¿Cuántos entendemos y sabemos eso? Si tú vas muchas veces, puedes mirar en los mensajes y lo más normal es Facebook. Y puedes mirar a veces, y no estoy hablando mal, no quiero que me malentiendas. Qué bueno que ames a tu mujer, que ames a tu esposa, que yo no sé si es de las personas que pones o no pones, pero muchas veces puedes mirar los mensajes y dices, mi amor, te amo, te extraño. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Mi pregunta es, ¿eso se lo dices frente a frente cuando la tienes? ¿O es simplemente por un mensaje de texto? Porque eso nos roba la comunicación. Todo lo que es redes sociales, amado, nos viene a robar la interacción los unos con los otros. Jugar con esas cosas tenías a alguien. Hoy puedes mirar a los niños en videojuego. Yo no sé si tengan amigos, pero por línea tienen un montón de amigos. 20, 30, 40, hasta 100, 150. Y yo digo, ¿en verdad tienen tanto tiempo para 100 amigos? Amén. Y quien no sabe dice, pues yo no sé, pastores.
pero puedes mirarlo. Viene y roba, no hay comunicación, interactuar los unos con los otros, pero sí se puede interactuar por medio de las redes sociales. ¿Qué tal cuando estás con alguien? A veces se pierde esa interactuar. Roba el que un niño pueda crecer con esa interacción los uno con el otro, que pueda relacionarse, que pueda tener una amistad, que pueda desenvolverse, hablar como una persona, que pueda hacer tantas cosas, porque vienen y se roba todo esto. Los videojuegos, los amigos en línea, tantas cosas que hay hoy en día. ¿Y cuál es el punto? Vamos a Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice, enseña al niño en el camino que debe de andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Vuelvo a repetir, un hijo malcriado es un hijo que trae deshonra para sus padres. Mas un hijo que es bueno trae la dicha y la alegría o la honra a la vida de sus padres. Si hablamos de jefes, de liderazgo, de tantas cosas, de influencia o de una persona de autoridad, pero cada uno de nosotros somos una autoridad en nuestras casas y en nuestros lugares. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Amén. Voltea con ese padre de familia y dile, tú eres un líder sobre tu casa. Tú eres la autoridad sobre tu casa. Aún si no lo habíamos mirado de esa manera, tú y yo ocupamos un lugar de liderazgo. Y el liderazgo más grande que tú y yo podemos tener, ¿cuál es? Nuestra casa, nuestra familia, todo lo que corresponde a ello. Y cada padre o cada madre viene a ser o es llamado a ser ese líder sobre su casa. Importante es entender que el liderazgo más importante o el liderazgo más importante sobre nuestra casa son nuestros hijos. O nuestros propios hijos. Si se carece de una crianza a los hijos, ¿qué es lo que sucede? Muy generalmente cuando se carece de una crianza de los hijos, es porque el carácter de sus autoridades carecen de ese carácter en sus vidas. Yo no puedo dar algo que yo no tengo. Lo único que tú y yo podemos dar es aquello que tú y yo tenemos. Y para que tú y yo podamos dar un buen carácter a nuestros hijos. Y cuando hablo de carácter es aquello que va a moldear la vida de un joven, de un hijo, el día de mañana. Porque los principios, estadísticamente está comprobado que todo lo bueno que tú y yo le podemos dar a un hijo, desde su nacimiento hasta la edad de, creo que es de 7 años, es aquello que moldeará y forjará su vida el día de mañana. Y todas esas armas o herramientas que tú y yo le dimos hasta esa edad, o esas carácter, principios, valores que tú y yo les dimos, es aquello con lo que el niño crecerá el día de mañana. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuántos queremos tener hijos buenos? Amén. Y para ello, ¿qué necesitamos? Invertir, di conmigo, tiempo. ¿De qué manera? Interactuando por mensajes, no lo es. Es a través de un tiempo con ellos. Yo me recuerdo una vez, estoy diciendo pastor, bueno, muchos ejemplos. Si voy a hablar, ¿verdad? Voy a hablar de lo que me ha sucedido. ¿Qué es lo que pasó una vez? Yo tenía, no tenía, un sobrino. Y hubo algo que yo miré en la televisión, estoy diciendo hace años, programas que a veces son educativos que te enseñan. Y miré la manera, en cierta manera, cómo disciplinar. La manera de educar, de disciplinar, déjame decirlo, no es a golpes. A golpes muchas veces los hijos se acostumbran. Va a llegar el día o el momento en el que los hijos, que tanto tú pegues, o el hijo te va a retar, o simplemente los golpes ya no van a hacer nada.
porque ya se acostumbró, se amoldó a ellos, formó su carácter en base a ellos. Ya sabe, papá me va a regañar y me va a dar, pero ya de ahí ya no pasó. Pero cuando tú empiezas a disciplinar a un hijo de otra manera, y eso es algo que yo miraba, no te estoy diciendo que es la manera correcta ni la mejor manera, pero te lo voy a poner de esta forma. Cuando un niño se portaba mal, había un lugar, un círculo, en el que al niño se le decía, ponte ahí y no vas a salir. ¿Y por cuánto tiempo? Según la edad del niño, si tenía 1 año, 1 minuto, iba a estar en ese lugar y no iba a ir para ningún lugar ni para otro lugar. Y si se salía, nuevamente era ponerlo ahí en ese lugar hasta que el niño no aprendiera que iba a permanecer 1 minuto castigado o con una disciplina. 2 años eran 2 minutos, 3 años, 3 minutos. Y eso es algo que yo empecé a implementar con mi sobrino. Y lo empecé a hacer y lo hacía. Y aprendió. Mas también conocí a alguien más que una vez me dijo, me dice, ¿y cómo le debo de hacer? Yo le dije, mira, número 1, hijos no tengo. Pero algo que he aprendido y que sí funciona es hacerlo de esta manera. La respuesta de esta persona me dice, pero qué cansado. Porque si se sale es irlo a poner. Dice, ¿cuántas veces voy a tener que hacer? ¿20? ¿15? Dice, no, así no. Pero ¿qué es lo que sucede? Aprendes a poner un límite a la vida de tus hijos. Vuelvo a repetir, no te estoy diciendo que esa sea la mejor manera. Cada uno tendrá las suyas y saber si le funciona. Pero al punto donde voy, los hijos muchas veces deben de entender que hay un límite y que hay una barrera, cual esa barrera no deben de pasar o no se debe de traspasar. Eso es lo que sucede. Dice, enseña al niño desde pequeño y aun cuando fuese grande no se apartará, que dice la palabra, de él. Porque se le aprende a dar una enseñanza, una instrucción, se le va forjando un carácter a la vida de ese niño, a la vida de ese pequeño, para que el día de mañana pueda ser una persona con un carácter formado que pueda salir adelante en la vida. ¿Cuántos lo estamos entendiendo? Y para eso se tiene, si tú miras dentro de las escrituras, hay personas que tuvieron un carácter bien forjado y hay personas que no tuvieron un carácter forjado. Y no por el simple hecho de haber tenido un lugar de liderazgo significaba que era un buen líder o un buen gobierno. Si tú miras la vida de Abraham y de todos ellos, tuvieron una vida forjada, una vida tratada. Y si te puedo dar un ejemplo que no un lugar de liderazgo significa un buen líder, puedes mirar la vida de Herodes. Herodes, que tuvo de igual manera primera generación, segunda generación, tercera generación, fue un gobierno influenciado por malas decisiones, por muchos impulsos, por muchas cosas, que los hijos o los nietos heredaron lo que era del papá, el legado de Herodes, el primer Herodes el Grande. El segundo fue Epifanes, sí creo que fue Herodes Epifanes, y el otro es Agripa, creo que era uno de ellos. Y lo puedes mirar y vamos a entrar en ellos más adelante. Pero ¿qué es lo que sucede? Puedes mirar la vida de estos hombres. Tenían un lugar de liderazgo, tenían un lugar a cargo que era sobre el pueblo. Más que si tú miras las escrituras y leemos las escrituras, podemos darnos cuenta muchos errores que tuvieron en su liderazgo. Fallaron, pero fue algo que aprendieron de una generación, lo recibieron de una generación y se pensó que era lo correcto de poder liderar. Y lo que uno es, si tú y yo tenemos un carácter forjado en Yahweh, nuestros hijos crecerán con un carácter forjado. Pero si en nuestras vidas no hay un carácter verdaderamente forjado, nuestros hijos de la misma manera crecerán de ese carácter forjado en sus vidas. ¿Y cuántos decíamos que nuestros hijos pueden tener ese carácter delante de Yahweh?
Y sabes que eso nos compromete a todos, y me incluyo yo primero por ser padre, a nosotros mismos. De que en nosotros puede haber un carácter forjado que se pueda pasar, que lo podamos enseñar a nuestros hijos, que ellos puedan crecer con ello. Porque cuando viene la destrucción o el fallo sobre una familia o sobre un gobierno, hablando gubernamentalmente dentro de un gobierno, dentro de una nación, cuando una nación empieza a alejar o a dejar fuera los principios de la palabra de Yahweh, es un gobierno que poco a poco va decayendo. De la misma manera, si dentro de una familia, dentro de un hogar, los principios de Yahweh se empiezan a ir alejando a un lado y haciendo hacia un otro lado, ese lugar, esa familia, esa entidad poco a poco vendrá en una decadencia. Y siempre sucede así. Cuando una persona cae, no cae primeramente, no cayó de la noche a la mañana. Cuando una persona cae, si tú quieres, en su vida, y cae en pornografía y en tantas cosas, y que muchas veces, y es una atadura, déjame decirte todo eso, y cae en esas circunstancias, cuando una persona que tú la miras que cayó en pornografía o en diferentes cosas, tú dices, bueno, cayó porque simplemente le dio clic ahí y ya. No sucedió así. Hubo noche tras noche, tal vez día tras día, mes o un mes o días diferentes en la que había una tentación, y cada vez que estaba en una oportunidad iba y buscaba ciertas páginas y buscaba, y poco a poco todo eso viene a ser ataduras para la vida de uno, que cuando uno cae ya no fue de la noche a la mañana, no es porque dice y pues es que le dio clic aquí, pasó, no, fue algo que se fue acumulando poco a poco. ¿Cuántos entendemos eso? Se fue dando. Y un poco de insensatez puede echar a perder mucho sobre nosotros. ¿Y por qué lo digo? No sé por qué estoy hablando de ello, pero la pornografía es una atadura. No deja a la persona. Es difícil y necesita esa persona ayuda de alguien para que pueda salir adelante. Porque es como una atracción, viene a ser como un vicio sobre esa persona, que le es difícil poder salir de ello, porque está tan arraigado a ello. Su corazón quedó pegado a ello. Lo que tú y yo miramos hoy, tenemos que tener mucho cuidado con lo que tú y yo vemos. Ahora cada programa, si tú miras, aún las películas, tanto es tener a veces tanto criterio de mirar qué es lo que nuestros ojos ven. Porque ahora es muy común que en muchas partes, y lo puedes mirar en los cortometrajes de novelas y de tantas cosas que pasan, es muy común hoy en día que el marido engaña a alguien, o esto que el otro, o que sea infiel, o muchas cosas lo que tú puedes mirar. Lo que para antes era algo, vamos a llamarle, muy ajeno, algo que no se podía mirar, hoy en día es lo que se enseña en la televisión. Es lo que se habla en la televisión. Y tenemos que tener cuidado con qué es lo que nuestros hijos miran. Amén. Es de enseñarlos. Y te voy a dar un ejemplo y con eso quiero terminar. Y la siguiente semana entro en los puntos que quería marcar muy en especial. Es tener mucho cuidado en qué es lo que nuestros hijos... Ayer por casualidad estaba cambiando al bebé. Y para que se entretuviera puse un canal, según yo, de caricaturas. Y lo dejé ahí encendido y dije, bueno, pues no creo que pase nada malo. En lugar de dejar en otro canal, le dejé en el canal de caricaturas. Y me llamó la atención y no fueron menos de un minuto. Había comerciales y luego lo miro que el niño estaba así como que muy entretenido y como que alegre. Y dije, pues, ¿por qué se ríe tanto? Y voy y me acerco y lo primero que miro en la televisión era un vampiro muy bonito, si tú quieres, con alas, un monstruito con esto. Pero todo eso, si tú y yo no tenemos cuidado, es lo que entra ¿a dónde? A sus corazones. Automáticamente le cambié, creo que le apagué la tele y le dije, vente, vámonos afuera. Pero es tener cuidado, porque así como eso puede ser tan pequeño,
Muchas veces cuando uno va creciendo ya no son esas cosas, vienen a ser otras cosas más grandes. Y con eso te estoy hablando la pornografía y tantas cosas que puede haber hoy en día. Que si tú y yo no tenemos cuidado con nuestros hijos, ¿qué es lo que nuestros hijos miran? Dice la palabra de Yahweh, enseña al niño desde pequeño y aun cuando fuese grande, dice la palabra, no se apartará de él. Cuando alguien empieza a caer, no es porque alguien cayó de la noche a la mañana, sino es porque se fueron dejando a un lado los principios de la palabra de Yahweh. Vamos a Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 13. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 13. Dice, el que desprecia la palabra, pagará por ello. En otras palabras, el que desprecia la palabra tendrá consecuencias. Pero el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Cuántos de nosotros queremos ser recompensados? El quien, vamos a ponerlo de esta manera, quien obedece la palabra es una persona sabia, porque ese será recompensado. El guardar la palabra en nuestras vidas, di conmigo, trae bendición a nosotros. Pero el no guardarla trae consecuencias. Dice, el que no guarda, el que menosprecia la palabra, dice, traerá la recompensa de ello, pagará por ello, tendrá sus consecuencias. ¿Y cuántos de nosotros deseamos construir una familia, un hogar bendecido delante de Yahweh? ¿Y sabes qué necesitamos? Ser guardadores de esta palabra en nuestras vidas. Y la siguiente semana quiero continuar. Tú dices, pastor, y todo lo que hablo son principios que si tú y yo vemos, nos hablan de un carácter formado en la vida de uno. Porque para que tú y yo podamos gobernar y liderar, es necesario que en cada uno de nosotros pueda haber un carácter forjado. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu enseñanza, Padre, por tu instrucción a nosotros. Padre, gracias por tu palabra que tú nos has hablado. Ayúdanos, Padre, a poder entender en nuestras vidas y en nuestros corazones la importancia, Padre, de tu palabra. La importancia, Padre, de esta palabra en el libro de Proverbios, que dice que instruyamos al niño desde pequeño y aun cuando fuese grande, Padre, no se apartaría de tus caminos. Padre, danos la oportunidad, Padre, de corregir áreas en nuestras vidas. Si hemos fallado, Padre, en ciertas áreas, Padre, muéstranoslas. Enséñanos en qué hemos fallado. En qué tenemos que corregir, Padre, en nuestras vidas. En qué nuestro carácter necesita ser tratado, formado, para que podamos dar una formación, Padre, a nuestros hijos. Porque ciertamente, Padre, algo que marcará y algo que forjará la vida de ellos será nuestro carácter. Lo que uno es, lo que uno pueda transmitir a ellos. Ayúdanos a poder mirar, Padre, aún retrospectivamente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y si hemos dejado, Padre, que el mundo sea el que influya, Padre, el que moldee su carácter, Padre, perdónanos. Perdónanos, Padre, si le hemos dado tanta prioridad a lo que muchas veces es la tecnología y eso, Padre, nos ha apartado para dedicar tiempo a nuestros hijos. Padre, gracias que tú eres un Elohim de misericordia, un Elohim grande, Padre, y misericordioso, que lo único que mira es el bienestar por nosotros y de nuestros hijos. Ayúdanos a poder formar, Padre, ese carácter que tú deseas que tengamos. Que podamos ser hombres y mujeres, Padre, hacedores de tu palabra. Y que tu palabra sea la que traiga la instrucción a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ayúdanos a ser hombres y mujeres sabios, que guardan y escudriñan, Padre, tu palabra y la ponen por obra, puesto que tu palabra dice que ese hombre, esa mujer, sería recompensado por ello. Gracias, Padre Yahweh, te damos, y danos un corazón de podernos apegar a tu palabra, a tu instrucción, y que esta palabra la podamos enseñar a nuestros hijos en todo tiempo. Porque ciertamente, Padre, conforme más el mundo avanza y las circunstancias, Padre, de ese mundo se ponen más en orden,
para el retorno de tu venida, estas cosas sucederían y pasarían. Pero gracias, Padre, que te conocemos a ti, que te tenemos a ti, que puedes dar, Padre, aún una palabra de alerta a nuestras vidas y a nuestros corazones, para que esto no suceda en nuestras casas, en nuestros hogares. Gracias, Padre, que tú como Padre, que nos ama, nos disciplinas y nos instruyes. Y si tu palabra, Padre, ha venido en alguna área de nuestras vidas, tal vez a confrontarnos o a mostrarnos, Padre, cosas que no hemos hecho o que hemos dejado de hacer, gracias que te tenemos a ti, a un Padre que nos ama y que como Padre que nos ama, tienes instrucción para nosotros. Gracias, Padre Yahweh, te damos, que es por medio de esa sangre preciosa que tú nos has lavado y que tú nos has redimido. Y nos dices la herencia de ser parte de tu pueblo y de ser llamados hijos tuyos. Padre, gracias, porque te tenemos un Elohim, un Padre misericordioso. Padre, que no nos juzgas, pero que miras por el bienestar de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Y así, si puedes levantar tus manos ahí donde tú estamos, y aún en esa misma presencia del Padre, si este es nuestro corazón de levantar nuestras manos y decirle: Padre, gracias. Gracias, Padre Yahweh, que eres tú quien tiene cuidado de nosotros, de nuestras vidas. Gracias, Padre, que está tu palabra para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, Padre, en todo tiempo. Que ese es el privilegio, Padre, que tenemos nosotros de ser parte de tus hijos y ser parte de tu pueblo. Que tu palabra dice que a tú a quien amas, reprendes, pero no reprendes para juzgar, sino reprendes para amar, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y gracias, Padre, que si algo podamos irnos de este lugar de tu casa, donde te hemos venido a buscar, de alabar y glorificar tu nombre, que sea con ese entendimiento de que tú nos amas tanto, Padre, que entregaste tu vida, la de tu único Hijo, por amor a nosotros. Y que lo único, Padre, que tú deseas para nosotros es nuestro bienestar. Porque tu palabra dice que los planes que tú tienes para nosotros son de bien, Padre, y no de mal. Ayúdanos a poder forjar ese carácter en nuestras vidas. Que no sea como el carácter de Herodes, que tuvo fallas, pero sea ese carácter de hijos tuyos que podrán dejar una generación el día de mañana. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? ¿Cuántos podemos dar un aplauso al Padre viendo estamos? Y sabes, eso es lo que el Padre desea de nosotros. Muchas veces, si algo que yo tuve que aprender es que cuando Él viene a nuestras vidas y Él a veces toca ciertas áreas en nosotros decidimos de qué manera lo tomamos. Si es porque Él nos ama o porque simplemente es porque Él nada más quiere molestar nuestras vidas. Cuando Yeshua habló a Pablo, le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú y yo somos débiles, Él es fuerte en nosotros. Donde tú y yo llegamos a ese punto y tú y yo decimos: Padre, yo ya no sé qué hacer. Yo ya no sé qué hacer para poder salir adelante. Yo mire que las puertas se me cerraron. Yo no miro más esa luz en el camino. Y cuando tú llegamos a ese tiempo de quebrantamiento en nosotros, dice el Padre: ahora es cuando yo quiero trabajar en tu vida. Donde tú ya no sientes las fuerzas, donde tú ya no te puedes levantar, ahora déjame mostrarte que yo estoy contigo y que conmigo tú eres más que vencedor. Eso es lo que el Padre desea hacer. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos? Yo no sé si hay alguien. Yo creo que todos cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Nadie con los ojos abiertos. Yo no sé si hay alguien en este lugar que nunca le haya dicho al Padre:
nunca he hecho un compromiso contigo. Te había oído, como dice tu palabra, de oídas, pero nunca te había oído. Pero yo deseo que en este día, no solamente oírte, pero yo deseo que mis ojos te puedan ver. Y así como dice tu palabra, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo no sé si en este lugar hay alguien que nunca le haya dicho: Padre, yo te quiero recibir en mi corazón como mi Adón, como mi Salvador. Había escuchado de ti, pero nunca de las cosas que tú haces. Si hay alguien en este lugar y con todo tu corazón te lo diga, no mires a nadie, y si ese es tu deseo en tu corazón, yo quiero que tú levantes tus manos. Si hay alguien en este lugar que le quiera decir: Padre, yo te quiero recibir en mi corazón, yo deseo hacer ese compromiso contigo, yo deseo que tú seas el guía, yo quiero que tú seas ese motor en mi vida, en mi corazón. Yo sé que tú seas el que dirija, el que seas ese timón que dé dirección a mi vida en todo tiempo. Vamos a orar allí donde estamos. Padre, gracias, Padre, por tu infinito amor y por tu infinito misericordia. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu gracia y por tu misericordia. Padre, perdónanos, porque por mucho tiempo tal vez caminamos alejados de ti, alejados de tu palabra. Padre Yahweh, pero en este día yo reconozco que he fallado, que he pecado, que he vivido mi vida conforme a mí me parecía, que he hecho de mi vida lo que mejor parecía para mí. Padre, pero yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, porque tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Padre, y en este día yo reconozco que he pecado y te pido perdón y te abro las puertas de mi corazón para que seas tú el dueño de mi vida, que seas tú quien entre en él, que more en él, y como dice tu palabra, que todo el que te recibe, Padre, tú no lo echas fuera, porque tu palabra dice que aquel que te reconoce, Padre, en público, tú lo reconocerás a él. Padre, y en este día queremos reconocerte a ti, no negándote, pero reconociéndote. Que seas tú, Padre, quien lo reconozca delante del Padre, que no nos eches fuera. Padre, gracias, porque en este día yo hago un compromiso contigo de seguirte a ti, de buscarte a ti, porque tu palabra dice que aquel que te busca, Padre, con toda su alma y con todo su corazón, tú te dejarías ser hallado con él. Padre, que en cada uno de nosotros pueda encontrarte en nuestra búsqueda. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén.